noches a todos los presentes en nuestra Diálogos al Café virtual. Hoy se está empezando a debatir en el Parlamento la legalización del cannabis para uso medicinal, que creo que es un tema bastante oportuno y actual, porque conocemos todos de que hay un mercado que funciona y hay mucha gente con muchas dolencias que están usando un tema de gran debate, que pretendemos que con esto también se ponga el tema en la mesa como un mecanismo para regular el tema de las drogas, que es un tema que al país la está afectando de manera significativa de varios años atrás. Hoy invitamos a don Gonzalo Flores, que creo que él tiene una visión más amplia del tema, no tan dirigido al tema del cannabis. Gonzalo, adelante, por favor. A ver, yo tengo que compartir dos diapositivas con ustedes, pero son solamente dos. Yo quisiera, todavía no voy a hablar de esta gráfica, pero ya que se quede en pantalla. A ver, lo que yo quiero decir es que Bolivia está aplicando una estrategia fracasada con el tema del narcotráfico, y lo está haciendo hace 40 años y a través de varios gobiernos, y aplica la misma estrategia aunque los gobiernos cambian. Esa estrategia tiene 4 componentes. Sobre todo está dirigido a la coca, ¿no? Limitar el cultivo de hojas de coca, reprimir la producción y comercialización de drogas, controlar el comercio de precursores e invertir en desarrollo alternativo. Esos son como dicen ahora, los 4 pilares del desarrollo alternativo. Las 4 políticas son equivocadas y sus resultados son negativos. Entonces, eso es lo más importante. Yo voy a examinar esos aspectos ahora separadamente. Ahora sí, en la pantalla podemos ver este gráfico, que es muy claro. Empieza el año 2002, termina el año 2021, y entonces da de año en año. Acá se ve la superficie de cultivos de coca de 5.000 en 5.000, entonces 5, 10, 15, 20, etcétera. Las barras verdes indican la superficie de cultivo de coca en cada año. Y lo interesante es lo siguiente: esta línea azul es el límite que fijaba la ley 1008, 12.000 hectáreas. Se puede ver claramente que en todos los años la producción ha estado por encima del límite fijado por la ley. O sea, la ley no ha sido ni referente. Ha habido años como como el 2010, en que se ha producido más del doble de lo que se ha cultivado, más del doble de lo que permitía la ley. Hay un bajón hacia el año 2015. El año 2018, al empezar, o 17 al terminar, se dicta la ley 906 y se fija un nuevo límite superior. Ese límite superior es de 20.000 hectáreas. Es lo que describo con esta línea azul horizontal. Pero vemos también que a partir de ese año también se cultiva más de lo que la ley permite. Es decir, que la ley no ha ejercido ningún efecto en la contención del cultivo de coca. Esa es la idea que hay que sacar de este cuadro, ¿no? Podrías haber dictado otras leyes más a medio camino, igual o más hubiera habido esta curva de crecimiento. Punto número 1. Punto número 2. Se ha erradicado mucha coca, ¿no? Porque ha habido todas estas cosas de erradicar coca, desarrollo alternativo, compensaciones, sin compensaciones, etc. En este cuadro vemos la superficie erradicada de coca por años, y lo interesante es lo siguiente: la línea azul, esta de acá, es cuánta coca se erradica año por año en hectáreas. Siempre son cantidades pequeñas, ¿no? 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, a veces se llega con esfuerzo a 5.000 hectáreas, algo así. Ok, eso no necesita mucho esfuerzo, solamente la cantidad que se erradica por año. Pero esta otra es la acumulada. Es decir, erradicaste 1.000 el primer año, al año siguiente 2.000, entonces ya son 3.000, al año siguiente 3.000, ya son 6.000, etcétera, y así se va acumulando. Entonces, esto sí es muy grande porque está por encima de las 250.000 hectáreas. Y cuando uno ve esto, uno tiene que alzar el grito al cielo. Ahora sí, dejo de compartir, ya no hay necesidad. Eso lo hago desde
desde aquí. Perfecto, ¿no? Ahora me organizaré acá, por favor, con mi guía para hablar. Entonces, yo me pregunté lo siguiente, a ver, si estamos partiendo de una línea de base de aproximadamente 30.000 hectáreas y estamos llegando a una línea final de un poco más de 30.000 hectáreas, ¿cómo puede ser posible que se haya erradicado la cantidad tremenda de hectáreas que acabo de mostrar en el cuadro anterior? ¿Saben cuánto suma? Eso suma más de 242.000 hectáreas. 242.000. Entonces es un perfecto absurdo, ¿no? Si partir de 30.000, erradicar 240.000 y encontrar que al final del día tienes otra vez 30.000. No, la lógica no admite eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Una de dos. O bien la velocidad de replantación es muy alta, o bien claramente nos están tomando el pelo con la erradicación, se reporta erradicación, se llenan formularios, se toman fotos, se hace pagos, se declara, etcétera, pero no hay erradicación. Y en el tema este de la erradicación hay un negocio enorme, enorme. ¿Cuánto se ha pagado por erradicación? Yo tuve que pedir esta información por escrito al viceministerio de la Coca y no me la han querido dar. Me han pedido personería jurídica para darme la información. Yo, no me la iban a dar, no he rogado, por favor, nada. Entonces he tenido que hacer un cálculo a base de información de otras fuentes, etcétera, y he llegado a un aproximado de 500 millones de dólares que el país ha gastado solamente en pagos a agricultores por haber erradicado sus cultivos de coca supuestamente, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos claramente el fallo, ¿no? No hay contención del cultivo de coca y no hay reducción del cultivo de coca y lo que hay es un drenaje de dinero muy grande. El otro tema es el de la represión, ¿no? La política de represión se hace en el marco de la ley 1008, como ha explicado la doctora Chá, pero su aplicación a ciegas ha resultado principalmente en la aprehensión de pequeños traficantes que llenan nuestras cárceles, mientras los grandes empresarios casi siempre consiguen evadir la ley, ¿no? Hay muchas estadísticas, yo tengo algunas sobre, digamos, el número de aprehendidos, ha ido creciendo, sobre qué es lo que se ha allanado laboratorios de cristalización, laboratorios de reciclaje, fábricas destruidas, pozas destruidas, etcétera. En todos los casos los números van creciendo con el tiempo y hay una cuestión muy interesante, es que antes casi no había laboratorios de cristalización en el país, ahora se está encontrando aproximadamente un promedio de 50 y 55 por año. Y las pozas de maceración, el primer eslabón, digamos, de la agregación de valor, se han difundido por todas partes, ¿no? Los productores de hoja de coca no producen solamente hoja de coca, producen pasta básica de cocaína, que es una cosa muy importante porque esto no nos habla de una estructura piramidal donde 3 grandes tiburones controlan el resto, nos habla de una estructura mucho más, de base mucho más ancha, donde mucha gente está participando del negocio. Y eso quiere decir que hay que enfrentarlo de otra manera, ¿no? Obviamente las incautaciones de droga han aumentado, pero es que han aumentado no porque la policía es más eficiente, sino porque hay mucha más droga disponible. Idem con el control de precursores, he estado viendo, tiene algunas pequeñas variaciones, pero a veces son variaciones por deficiencia de los sistemas de recolección de información, ¿no? El desarrollo alternativo ha sido, digamos, la gran apuesta, ¿no? Y all in all, ¿no? Mirando al final, digamos, ¿ha generado alguna actividad realmente alternativa? No, no la ha generado.
porque la coca puede coexistir con nuevos cultivos de piñas, de banano, de cría de peces, de manejo de recursos naturales, de esto, lo otro, que no son realmente excluyentes. No es que entran las nuevas actividades productivas y desplazan a la coca, no es así. Entonces, hay grandes inversiones en desarrollo alternativo y muy pocos resultados. Pedí también al mismo viceministerio que me dé una estimación de cuánto se ha gastado en desarrollo alternativo y tampoco me ha querido dar esa información. Bueno, estos 40 años de aplicar estas cosas han resultado también o sea, han acarreado unos resultados no previstos que son muy lamentables y que los digo rápidamente. En primer lugar, corrupción de la policía. En segundo, corrupción de la justicia. En tercero, un creciente número de consumidores de pasta básica y clorhidrato. Muchos hechos delictuosos asociados al narcotráfico, ¿no? Ocupación de tierras privadas, comunitarias, fiscales, blanqueo de dinero, suplantación de identidades, robo, contrabando de vehículos y armas, crímenes, asesinatos, etc. También ha ido de la mano de una absurda regulación sobre la venta de hojas de coca, ¿no? La ley 906 decide que la hoja de coca solo puede ser comercializada en 2 plazas autorizadas, ¿no? Pero la ley dificulta la comercialización de un producto cuyo cultivo no está prohibido, porque el cultivo de la coca no está prohibido, ¿no? Entonces, crea en La Paz un monopolio comercial en favor de una entidad privada, pero el gobierno quiere apropiarse de las operaciones de esa entidad privada y entonces incluso la producción y la comercialización más simple están perturbadas por la participación del gobierno, ¿no? Entonces, yo digo que estas cosas son esencialmente equivocadas y el gobierno o los gobiernos no obtienen resultados por las siguientes razones. A ver, primero, el narcotráfico es rentable porque es una actividad prohibida. Su rentabilidad es tan alta que permite pagar costos que serían impagables en otras actividades, ¿no? Si no hubiera represión, no solo nacional, sino internacional, el precio de las drogas sería más bajo y, por tanto, esa actividad sería menos atractiva. Entonces, número 1. Número 2, el que quiere consumir drogas lo va a hacer con gobierno o sin ellos, ¿no? Hace mucho tiempo que los gobiernos intentan enseñarle a la gente que ciertas conductas son peligrosas, como conducir a alta velocidad, tener sexo sin precaución, beber alcohol en demasía, conducir en mal estado, etcétera, ¿no? Los hechos demuestran que al final la gente hace lo que desea. Entonces, no es responsabilidad, creo yo, de ningún gobierno obligar a los ciudadanos a hacer o dejar de hacer algo que ellos desean y que podrían controlar por sus propios medios y voluntades. Otro, no hay una separación radical entre la coca para fines tradicionales y la coca para la producción de drogas. Antes podíamos creer que la coca de los yungas era solo para Culico, ¿no? Todavía sigue siendo preferida por los consumidores, pero en los yungas se produce pasta básica con gran entusiasmo. Entonces, esa gran diferenciación ha dejado de existir. Ya mencioné que la gran mayoría de productores de coca son también productores de pasta. Es importante notar que el narcotráfico ha desarrollado una serie de facetas, de actividades o de habilidades relacionadas unas con otras y que se refuerzan, ¿no es cierto? Por ejemplo, ha desarrollado infraestructura, fosas, laboratorios, sendas, pistas, etc. Ha desarrollado equipos. Antes no se usaba picadoras, lavadoras, avionetas, embarcaciones ligeras, ahora sí. Ha desarrollado personal, especialistas en producción de pasta base, en su mejoramiento, en su refinación, encargados de seguridad y transporte, etc. Ha desarrollado comunicaciones que comunican la comunicación boca a oreja con telefonía celular y satelital y por radiofrecuencia, etc. Nuevos métodos de lavado de dinero y procedimientos de seguridad, corrupción y encubrimiento. La transformación de pasta a clorhidrato también se ha desarrollado y perfeccionado. Antes se enviaba desde Bolivia a otros países, ahora ya se puede cristalizar acá, ¿no? El país está actuando como eficaz área de transferencia de pasta y clorhidrato peruanos hacia otros países.
La cadena aguas abajo es muy importante porque innumerables negocios usan el dinero del narcotráfico y lo blanquean. Por el narcotráfico se han desarrollado construcción, negocios de electrodomésticos, bienes de consumo intermedio final, autoventas, hoteles, restaurantes, centros de diversión y muchas otras cosas. Y el número de empleos ahí es muy grande, eso no se puede dejar de ver. También el narcotráfico está generando un amortiguador financiero importante. Todos los economistas que diagnostican nuestra situación nos hablan de un colchón financiero que es construido en parte por el narcotráfico, en parte por las remesas y en parte por un ahorro preexistente de familias, ¿no? Lo que no saben son las cantidades y las proporciones. Finalmente, con estas políticas hay una confusión muy interesante. Es que no se conoce el bien jurídico que se desea proteger. Eso es importante desde el derecho, ¿no? Las penas y las sanciones contra el robo y el hurto protegen la propiedad privada. Las que se aplican contra la adulteración de alimentos protegen el derecho a la salud. ¿Ah? Las que se aplican contra la conducción imprudente de alimentos protegen el derecho a la seguridad, etcétera, ¿no? Pero no está claro cuál es el bien jurídico que protege la legislación antidrogas. Entonces, eso significa que el edificio normativo, financiero, administrativo de la lucha contra las drogas está mal alentado. Termino con lo siguiente. Hay que cambiar de enfoque. Si el país sigue haciendo lo mismo, va a seguir cosechando los mismos resultados. No voy a repetir cuáles fueron, ¿no? Creo que el cambio esencial a introducir es virar hacia la despenalización y legalización de las drogas. Podemos ponerle rótulos diferentes, ¿no? Este cambio no lo puede hacer Bolivia en aislamiento, debería emprenderse con otros países en vista del carácter internacional de las cadenas y de la legislación internacional vinculante, principalmente la Convención Única del 61 y corregida del 72, la Convención del 71 y la Convención del 88, ¿no? Debería abarcar todas las drogas actualmente prohibidas, pero principalmente la pasta básica, el clorhidrato de cocaína y el cannabis. Los países llamados consumidores podrían ahorrar grandes cantidades de dinero y evitar un gran número de muertes relacionadas al tráfico de drogas. Varios países y estados en países federales han iniciado la despenalización del consumo, producción o comercialización, ¿no? Generalmente hacia el uso recreacional o medicinal. Me ahorro decir nombres, ¿no? Lo que sí, bueno, habría que normar ciertas cosas para que la droga entre bien al mercado, y eso debe contener un mecanismo para la inscripción legal como empresas de los productores de pasta básica, clorhidrato y otras drogas, la fijación de estándares para la producción de estas drogas, el establecimiento de mecanismos de verificación y certificación de la calidad, la fijación de impuestos a los que estarán sujetas las nuevas actividades, la fijación de los entes recaudadores y el establecimiento de mecanismos para la venta de drogas al menudeo y exportación. A lo que sí me opondría radicalmente es a la gestión de las drogas por el gobierno. O sea, si queremos crear la autoridad boliviana de la cocaína, eso sí que yo realmente me opondría heroicamente, ¿no? Antes de empezar esta reunión se me ocurrió mirar las noticias y he encontrado una muy simpática. El viceministro de la coca, que era el señor Arlen Lovera, ha sido destituido el mismo día que el ministro del Interior. El viceministro de la coca ha sido destituido. Y ha sido destituido porque su viceministerio, que es el que controla este tema de la comercialización de coca, tenía la capacidad de realizar donaciones a comunidades rurales de la coca incautada, ¿no? Pero crearon una red en que esta coca incautada se donaba a comunidades que no existían y entonces iban a otros destinos. Entonces, la imaginación de las autoridades para hacer boberías a espaldas de los ciudadanos es enorme, ¿no es cierto? Entonces, no podemos creer que dándoles autoridad para manejar cosas que son más valiosas lo van a hacer mejor. Van a seguir corrompiéndose y haciendo grandes negocios en nombre de la salud pública. ¿Qué beneficios traería la despenalización de las drogas, ¿no?
Yo creo que las siguientes. Primero, la droga bajaría de precio. Al bajar de precio, su producción sería menos atractiva. Se evitarían los enormes gastos actuales en erradicación, represión, procesos judiciales, mantenimiento de reclusos, etcétera, que se podrían usar en otras cosas. Se reducirían los enfrentamientos violentos y ajustes de cuentas entre bandas. Eso es muy importante. Como no tienen una solución de mercado, como no pueden negociar, yo te compro tus acciones, yo te vendo tanto, ¿eh? O haremos un arreglo financiero de tal naturaleza, la única manera es resolverlo a tiros. Y lo resuelven de esa manera. Eso es lo que explica la enorme cantidad de muertos que hay en los últimos años por ajuste de cuentas, ¿no? Eliminaríamos el hacinamiento en las cárceles. Nuestras cárceles están pobladas sobre todo por pequeños, por individuos que eran consumidores o que tenían unos pocos gramos en el bolsillo. Eliminaría el retraso en los trámites judiciales y una fuente de corrupción de la policía y el órgano judicial, ¿no? Podríamos iniciar exportaciones legales de drogas con ingresos de divisas para el país y mejoramiento de la balanza comercial. Los consumidores domésticos y externos serían protegidos y podrían tener acceso a drogas seguras y no adulteradas. El gobierno podría cobrar impuestos, cosa que le encantaría. Se evitaría la degradación de libertades y la intromisión del Estado, que es muy importante, ¿no?, en los asuntos privados, ¿no? Además de lo que ha dicho la doctora Chá, ¿no es cierto?, nos evitaríamos este fisgoneo sobre las cuentas bancarias, el rastreo de transferencias entre cuentas, etcétera, ¿no? Evitaríamos la contaminación de los partidos políticos, que es un tema muy serio, como sabemos, de la policía y del propio gobierno. Bueno, hay que atreverse. Durante más de 40 años Bolivia ha perseguido un objetivo errado, que ha sido la erradicación, la represión, ha aplicado el mismo método y estrategias y solo ha conseguido fracasos. Entonces es hora de que intente algo diferente.